Hola a todos, bienvenidos a Ricuras que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar esta deliciosa pierna de cerdo rellena y ensalada navideña. Comencemos. Bueno, para comenzar tengo por aquí 1 libra o 500 gramos de pierna de cerdo. Me la vendieron así abierta de una vez. Vamos a verterle el jugo de 2 naranjas para adobarla. Vamos a agregar salsa de soya. Agregaremos pimienta, orégano, paprika, ajo en polvo. Si usted tiene sus dientes de ajo, por favor, agregue sus dientes de ajo. Vamos a dejarla bien adobada y la vamos a conservar unas 3-4 horas hasta que la carne absorba los sabores. Y por último agregaremos sal. Ahora sí la vamos a dejar a reservar unas de 3 a 4 horas. ¿Listo? Mientras tanto vamos a hacer el relleno. Tengo por aquí habichuelas o judías verdes, como usted lo conozca. Quitamos las punticas y vamos a picar como normalmente picamos las habichuelas. Receta navideña muy fácil, rápida y deliciosa. Espero que preparen su deliciosa pierna de cerdo en sartén, que se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Picaremos una zanahoria, y vamos a poner a cocinar estos dos ingredientes con un poquito de sal y un poquito de cebolla para que no se nos vayan a cocinar insípidos o sin ningún tipo de sabor. Vamos a cocinar entre 5 y 10 minutos, no mucho. Les quiero mostrar, ya bajé mi verdura, mi zanahoria más mis habichuelas o judías verdes. Le saco la cebolla que le puse, ¿cierto? Para darle saborcito. Y ya tengo listo mi relleno. Aquí tengo con lo que voy a rellenar. Ya pasaron 3 horas y media. Voy a empezar a hacer el relleno de mi carne, de mi pernil de cerdo. Tomamos un papel aluminio porque aquí la vamos a cocinar, no vamos a utilizar horno. El mismo juguito con el que adobamos lo vamos a utilizar para darle sabor a la carne de cerdo por la parte de afuera. Tengo por aquí tocino, voy a poner 3 tiras de tocino antes de poner la carne para que me quede bien linda por fuera, para que el relleno se vea bonito. 3 o 4 rodajas dependiendo de lo grande que sea su pierna de cerdo. Ahora sí, ya bien adobada, la vamos a tender sobre el tocino y el papel aluminio. Y ya la tengo. Ahora voy a empezar a rellenar con jamón, tajada de jamón, el que usted quiera, el que tenga en casa. Voy a poner otras tajadas de tocino para que me quede muy rico ese relleno. Vamos a poner las verduras que anteriormente cocinamos, es decir, las judías verdes y las zanahorias. Voy a agregar aquí mazorca desgranada. Esta ya es precocida. Yo la compré así, precocida. Y por último vamos a poner chorizo de cerdo. Aquí lo tengo, ya tengo mi chorizo de cerdo. Voy a poner 3 chorizos de cerdo. Y empezamos a cerrar. Vamos a asegurar la carne con palillos. No hay necesidad que se pongan a amarrar y que se compliquen con eso, no. Vamos cerrando y vamos asegurando nuestra carne rellena con palillos. O vamos sellando, vamos asegurando para que no se nos salga el relleno. Listo, le damos la vueltica. Y ahora sí vamos a empezar a ponerle los palillos por este lado para asegurar de que no se nos vaya a salir el relleno.
Por donde ustedes van viendo que se les puede abrir su carne, van poniendo sus palillos. Vamos a cerrar los extremos, que no se nos vaya a salir el contenido. Ponemos palillo y aseguramos los extremos. Por donde vean que se les puede salir su relleno, por ahí lo van a sellar. Receta muy fácil, de verdad muy rápida y deliciosa. No tiene necesidad de utilizar horno, ni de amarrarse, o sea, ni de amarrar la pierna pernil. No tiene necesidad de complicarse ni nada de eso. Listo, ya tengo mi pierna de cerdo ya bien selladita. Otro palillito por aquí y listo. Ahora sí voy a envolver mi pierna de cerdo en el papel aluminio. Aquí lo vamos a cocinar. Que nos quede bien envuelto, que no se nos vaya a entrar el agua ni nada. Voy a poner más papel aluminio para que me quede bien cerrado, bien sellado. Cerramos los extremos nuevamente y ya está listo. Ponemos un sartén con agua caliente. Pongan a calentar un sartén con agua. Aquí tengo mi sartén con agua caliente. Lo ponemos y tapamos el sartén. Vamos a dejar cocinar entre 15 y 20 minutos. Esa carne de cerdo no es que sea tan dura, ¿no? 15 a 20 minutos vamos dando vuelta. Se va cocinando, vamos dando vuelta. ¿Sí ven? Súper fácil, rápido, delicioso, como nos gusta. Espero que les guste, que preparen su pierna de cerdo rellena, que se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Y para acompañar mi pierna de cerdo rellena voy a hacer una deliciosa ensalada navideña. Vamos a agregar en un tazón piña en cuadros, mango en cuadros, uvas pasas, lechuga, obviamente la deliciosa lechuga no puede faltar, el toque verde de nuestra deliciosa ensalada. Ensalada de verdad muy fácil, con un sabor exquisito. Sé que les va a encantar esta deliciosa ensalada navideña. Picamos. Y listo, ahora sí la vertemos o la agregamos a nuestra deliciosa ensalada. Ensalada navideña en 5 minutos. La demora es que usted tenga su mango y su piña picada. El resto, súper fácil. Vamos a agregar nueces, yo tengo nueces. Y si usted quiere ponerle queso en cuadritos, por favor póngale queso en cuadritos. Agregamos leche condensada y 100 gramos de crema de leche. Y ya tenemos lista una deliciosa ensalada navideña en 5 minutos. Súper fácil, rápida y deliciosa. Espero que preparen su deliciosa cena navideña, se suscriban al canal, me cuenten cómo les fue y activen la campana de notificaciones. Revisamos nuestra pierna, ya está cocinada, la sacaremos y vamos a mirar cómo nos quedó. Quitarle toda la envoltura que le puse. Aquí se empieza a ver cómo me quedó mi deliciosa pierna. La voy a dorar un poquito, ya como está cerrada, ahí está el papel, miren. Ya como mi pierna ya está cocinada, la voy a dorar un poquito por fuera, para que no se vea tan insípida o simple. Y listo, ya tenemos listo para rebanar nuestra deliciosa pierna de cerdo rellena. Vamos a rebanar para ver cómo nos quedó. Receta muy fácil, rápida, deliciosa, súper para Navidad o Año Nuevo.
rebanamos nuestra deliciosa pierna de cerdo para que vean cómo quedó. El chorizo le da un toque precioso y delicioso además. Ahora vamos a acompañar con esta deliciosa ensalada navideña. Entonces yo espero que les guste, preparen su deliciosa cena navideña, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Hasta luego.